Bueno, vamos a hablar un poco más sobre lo que está pasando con este gigante inmobiliario chino, Evergrande o Evergrande Group, que pues tenía que, el día de hoy, tenía que emitir pagos de intereses y pues no estaba muy claro si iba a lograrlo. De acuerdo con información en distintos medios internacionales, se estima que más de millón y medio de clientes podrían perder sus depósitos en propiedades de Evergrande que aún no se han construido si esta empresa se hunde. Es un serio problema internacional y vamos a hablar al respecto con Gabriela Siller, analista financiera. Gaby, un gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenos días, gracias por tenerme en tu programa. Bueno, esto está provocando efectos en mercados en todo el mundo, caídas en bolsas, y la gran pregunta, o la pregunta que muchos se hacen es si esto pues, pudiese generar una crisis como la de 2008, que pudiese ser el tamaño de la quiebra de Lehman Brothers. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como bien mencionas, sí, desde la sesión asiática, y nosotros lo vimos en la noche, empezó la marea roja en los mercados financieros internacionales, con inclusive el tipo de cambio en México tocando niveles aproximados de 20.20 pesos por dólar, el índice Hang Seng de Hong Kong, perdiendo alrededor de 3.3%, inclusive entrando en lo que se denomina un mercado bajista, es decir, perdiendo ya más de 20% desde su último pico. Y esto es precisamente porque el mercado percibe que se puede dar un efecto sistémico o dominó, y aunque el monto es menor a lo que debía Lehman Brothers en su momento, pues se teme precisamente por la economía de China y que esto se pueda ir a Occidente mediante los bonos que parece que no podrá pagar Evergrande, y que, bueno, pues esos bonos precisamente los tienen algunos bancos y después de la crisis financiera por el COVID-19 que pudieron haber quedado debilitados. No está todavía muy claro si se puede convertir o no en un efecto sistémico, pero el mercado así lo percibe y entonces lo que hace es que se va y se refugia en oro, también en algunas divisas como franco suizo, yen japonés, que es lo único que gana hasta el momento y todo lo demás se está perdiendo. Y precisamente, aun y cuando desde la economía real no se convirtiera en un efecto sistémico, el simple hecho de que se genere miedo y que los mercados corran hacia una parte a refugiarse, sí pudiera generar pérdidas importantes y convertirse, es decir, generar como expectativas autorrealizadas lo que tanto temen el propio mercado, hacerlo real. Es que es enorme esta deuda, 300.000 billones de dólares tienen pasivos esta empresa, que corresponde o equivale al 2% del PIB de China. Es una cantidad enorme. Así es, y luego por otro lado, pues también, aun y cuando China ha inyectado liquidez a su banca, pues como que todo parece indicar que está la desaceleración por la tercera ola del COVID, está Evergrande, y Sí. luego puede haber otras empresas también inmobiliarias que entren en una situación similar, y por eso es que vemos pues estos mercados así en marea roja el día de hoy. Ahora, en el tipo de cambio peso-dólar, que alcanzó niveles cercanos a 20.20 pesos por dólar, podríamos decir que el siguiente nivel técnico importante es alrededor de 20.35, de ahí para arriba se puede ir al 20.50 y después rápidamente hacia los 21 pesos por dólar. Y también yo creo que todo este miedo se da, fíjate que cuando hay una crisis como lo que sucedió en el 2008 en Estados Unidos, se ve como si fuera un temblor y que luego se pueden dar réplicas, ¿no? Precisamente porque luego surgen empresas como estas de grandes que pueden, pues, necesitar liquidez y demás. Para el caso del 2008, la réplica del temblor, que fue una réplica bastante fuerte, podríamos decir, fue la crisis financiera de Europa, la Sí. crisis de los altos déficits fiscales, en donde, bueno, pues sabemos de las economías europeas que se vieron afectadas por Estados Unidos y que luego, pues, mostraron insuficiencia de liquidez. Ahora es esta empresa china y precisamente pues de China se temen muchas cosas, sobre todo porque pues algunos números están maquillados, hay una banca en sombra bastante grande y bueno, pues sabemos también que pues sí se pudiera dar un efecto dominó sobre Occidente, sobre las demás economías. Oye, se espera que China, su gobierno, el Estado chino, entre al rescate de esta empresa. Sí, bueno, pues la semana pasada hizo una inyección de liquidez importante a su banca. Ajá. Es probable que sí quiera rescatarla,
pero que no sea suficiente para calmar los ánimos del mercado. Ya. Bueno, formalmente no se ha declarado en quiebra. Así es. Sí, no, nada más dijo que podrían no pagar Sí. sus bonos de esta semana. De esta Podrían semana. no tener suficiente dinero y esto fue como un aviso al mercado y puede ser que también haya sido como alguien rescátenme, por favor. Bueno, entonces hay que estar muy pendientes de lo que ocurre, Gaby, también estar observando el tipo de cambio. Así es, Pascal. Hay que estar al pendientes y bueno, pues este lunes pinta para que sea de mucha aversión al riesgo en el mercado financiero global. Estaremos pendientes, Gaby, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ti. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí está lo que está pasando con esta empresa. Empezó a comentarse mucho desde agosto pasado, desde el mes pasado, por una nota en el diario Financial Times que informó que Evergrande Group enfrenta un número récord de casos presentados por contratistas en tribunales chinos a medida en que aumenta la presión sobre la administración de la compañía para reducir su deuda. La empresa se endeudó masivamente en años anteriores y con sus activos no podía hacer frente a sus deudas de corto plazo. Esto hay que tenerlo sin duda en el radar.